Hola a todos, bienvenidos a Institute. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de física, de selectividad, del tema de óptica. Nos dicen que sobre un prisma de ángulo 60 grados, como el de la figura, un prisma de este modo, A, B y C, y tiene un ángulo de 60 grados. Está situado en el vacío e incide un rayo luminoso monocromático que forma un ángulo de 41,3 grados con la normal a la cara AB, sabiendo que en el interior del prisma el rayo es paralelo a la base AC. En el apartado A nos pide calcular el índice de refracción del prisma. Apartado A. Bien, pues vamos a volver a dibujar el prisma y dibujamos los rayos. El prisma, ángulo de 60, dibujamos la normal a esta cara. Y según el enunciado nos dice que el ángulo incidente es de 41,3 con la normal a esta cara, la cara AB. 41,3. Y por otro lado sabemos que dentro del prisma lleva una trayectoria que es paralela a la base AC. O sea, llevará esta dirección. Bien. Y como los tres ángulos de un triángulo tienen que sumar 180 grados, pues vamos a calcular estos ángulos, que como vemos son iguales. Tendremos 180 menos 60, 120, y al ser iguales pues lo vamos a dividir entre 2, así que tenemos dos ángulos de 60 y 60. Así que este ángulo será de 60 y por tanto este de aquí, como tienen que sumar 90 grados, va a ser de 30 grados. Así que vamos a tener un ángulo incidente de 41,3 y un ángulo refractado de 30 grados. Y como tenemos el índice del vacío, que lo conocemos, que es 1, pues utilizando la ley de Snell solo nos va a quedar de incógnita el índice del prisma. La ley de Snell nos dice que el índice del vacío por el seno del ángulo incidente tiene que ser igual al índice del prisma por el seno del ángulo refractado. N1 es 1, aquí tenemos el seno de 41,3, N2 es la incógnita y el ángulo refractado es de 30. Así que despejamos N2 y nos da que es igual al seno de 41,3 dividido entre el seno de 30. Y obtenemos un índice de 1,32. En el segundo apartado B, nos pide que realicemos un esquema gráfico de la trayectoria seguida por el rayo a través del prisma. Bien, pues lo que tendríamos que hacer es completar el esquema que hemos dibujado antes. Tenemos el prisma, su normal, el ángulo incidente con el ángulo de 41,3, ángulo de 30, y aquí volvemos a dibujar la normal y tenemos un ángulo refractado. Este ángulo también será de 30 por simetría,
y vamos a calcular el ángulo refractado. Pues tendremos N1 en este caso será el prisma que hemos calculado antes por el seno del ángulo incidente, que es 30, va a ser igual a N2, que será el del vacío, por el seno del ángulo refractado. N1 vale 1,32 por el seno de 30, va a ser igual a N2, que es 1 por el seno de R. Y si nos fijamos, esta es la misma ecuación que teníamos anteriormente, y en la que encontrábamos que el índice era 1,32. Así que el ángulo refractado va a ser igual al ángulo con el que incidía en la cara AB. Va a ser un ángulo de 41,3. O sea, R es igual a 41,3 grados. En el apartado C nos pide determinar el ángulo de desviación del rayo al atravesar el prisma. Bien, pues este ángulo de desviación va a ser igual, se va a obtener de la expresión del ángulo es igual a el ángulo incidente más el ángulo emergente menos el ángulo del prisma. El ángulo incidente y el ángulo emergente, como hemos visto, valen 41,3 y son iguales. 41,3 más 41,3 y le restamos el ángulo del prisma, que era de 60. Así que nos sale un ángulo de desviación de 22,6 grados. Bien, y por último el apartado D, que nos pide que expliquemos si la frecuencia y la longitud de onda correspondientes al rayo luminoso son distintas o no y fuera y dentro del prisma. Bien, pues vamos a recordar un hecho esencial, que es que la frecuencia de la luz se mantiene en los cambios de medio, ya que solo depende de la fuente y no del medio de propagación. O sea, la frecuencia es igual a constante de medio. Y esto no pasa con la longitud de onda, ya que se debe cumplir la ecuación de velocidad de propagación de la luz tiene que ser igual a la longitud de onda multiplicado por la frecuencia. La velocidad cambia y la frecuencia, que acabamos de decir, que se mantiene en los cambios de medio, así que la longitud de onda sí que va a variar. Y analizando este caso, como la velocidad de la luz va a ser mayor en el aire que dentro del prisma, pues la longitud de onda será mayor en el aire que en el prisma. Longitud de onda de aire mayor que la longitud de onda del prisma. Y esto es debido, como acabamos de decir, a que la velocidad en el aire de la luz es mayor que la velocidad en el prisma. Bien, pues con esto acabamos el ejercicio. Ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes. Muchas gracias y sabes que tienes más ejemplos en Institute.